Estamos ya mismo por hacer una entrevista que está buenísima. Está Fernando Galarraga del otro lado, que es el subdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Y por qué lo tenemos? ¿Por qué vamos a hablar con él? Porque resulta que desde el 1 de septiembre, Lucas, y hasta el 30 de octubre, es decir, ya estamos corriendo los últimos días, está iniciando el último mes disponible, en donde la Agencia Nacional de Discapacidad lanzó 7 programas diferentes para que las personas con capacidades diferentes tengan acceso a una mejor calidad de vida, tengan la posibilidad de inscribirse a estos 7 programas diferentes y así poder tener algunos beneficios, como por ejemplo en cuanto al transporte, si hay algún deportista, si hay algún tipo de persona que necesita algún sostén económico, entonces el gobierno, de la mano de la Agencia Nacional de Discapacidad, puso a disposición estos programas. Lo tenemos ahora mismo para conversar con él, para que nos cuente un poco de qué se trata esto y también para que nos aclare dudas, porque justo hablábamos con Lucas, ¿no? De esto de quiénes se pueden inscribir, cómo es el proceso a través de la página web. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Bienvenido. Hola chicos, buenos días, un placer saludarlos esta mañana. Un placer. Contanos un poco de qué se tratan estas iniciativas que desde el 1 de septiembre ya están funcionando a través de la página web. ¿Quiénes son los que se pueden anotar? Para que clarifiques, ¿no?, estos 7 programas diferentes que hay. Cómo no, gracias a ustedes por el espacio y estos programas son una ayuda del Estado Nacional, un fondo creado especialmente para, a través de los recursos que se destinan, apoyar la inclusión de las personas con discapacidad en distintos ámbitos en la sociedad y orientados a todo el país. Hay líneas de financiamiento que apoyan a gobiernos municipales, a gobiernos provinciales y a organizaciones de la sociedad civil y a personas particulares, digamos. Siempre en líneas o en programas que tengan que ver con acciones, con actividades, con programas destinados a personas con discapacidad. Por ejemplo, a un gobierno municipal o a una ONG se le puede financiar la compra de un transporte para sus actividades, un transporte que tiene que tener los recursos de accesibilidad para subir y bajar sillas de rueda, etc. Y también apoyamos lo que son los espacios de rehabilitación a nivel de país, que son muy importantes para aquellas personas que requieren este tipo de atención. Y a nivel particular, 2 líneas que para nosotros son interesantísimas, que tienen que ver con la inclusión laboral, apoyando a promotores y a distintos emprendimientos laborales inclusivos. Ustedes saben que las personas con discapacidad tienen un enorme índice de desocupación y también apoyar a deportistas de alto rendimiento, deportistas paralímpicos. Es bastante amplio el espectro que cumplen estos programas que están abiertos, como bien dijiste, hasta el 30 de octubre. Claro, y porque teníamos dudas con respecto a esto. ¿Cómo es el tema? ¿A través de la página web se puede inscribir? Porque se habla de proyectos, ¿no?, en la página, según lo que estuve viendo. Sí, se habla de proyectos porque lo que se requiere es que las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, que hay una línea que está destinada a la ampliación de su infraestructura física. Por ejemplo, una ONG, una fundación que tiene actividades y que quiere construir un Zoom o quiere construir baños accesibles, quiere construir mejorar su infraestructura edilicia con rampas, etcétera, ese tipo de cosas. Bueno, hay que presentar un proyecto, hay que decir para qué se va a usar, cuál es la población que es destinataria, qué tipo de actividades van a realizar, presentar los presupuestos. Es tanto las ONG como las organizaciones municipales o provinciales que van a presentar pedidos de este tipo de financiamiento, de este tipo de actividades, tienen que presentar toda una serie de información que fundamenta el pedido, digamos. Las personas físicas, las personas individuales, por el contrario, tienen, en aquellos casos que son deportistas, fundamentar su actividad deportiva de alto rendimiento, paralímpica, etcétera, o en aquellos casos que son personas que no tienen obras sociales y que requieren algún insumo que nosotros podemos financiar, también tienen que completar alguna serie de formularios. Tratamos de que sean lo más simple, lo más sencillo, lo menos práctico posible, pero bueno, ustedes saben que para destinar fondos públicos siempre tenemos que cumplir una serie de requisitos. Y la presentación es a de trámites a distancia
o a través del correo electrónico para las personas físicas. Claro, ahora Fernando, un gusto. ¿Qué tal? Lucas Vendallán te saluda, es un gusto que estés con nosotros. Y también sé que desde Andes están trabajando mucho en materia de comunicación y realmente creo yo que es una tarea para todos los que trabajamos en la comunicación empezar a utilizar bien los términos. ¿Cuál es también el objetivo y cómo se viene trabajando ustedes como bueno, agencia encargada de esta temática en general con la comunicación y con los términos correctos, bueno, para hablar con personas con discapacidad o de personas con discapacidad? Bueno, te agradezco mucho el comentario, Lucas, porque es un tema que para nosotros es importante y, por supuesto, valorando el enorme rol que tienen los medios en nuestra sociedad para incorporar prácticas, para difundir situaciones y el lenguaje, tanto a nivel individual, social, colectivo, pero fundamentalmente que se utiliza en los medios, es realmente una herramienta muy importante para transformar la mirada que hay sobre la discapacidad. Por ejemplo, ya no se habla más de capacidades diferentes o capacidades especiales, no se habla más de no videntes, de minusválidos, de impedidos, que son terminologías antiguas que no vienen del nuevo modelo o paradigma social de la discapacidad, y ponen esas terminologías ponen el énfasis en el déficit, en la carencia, en lo que la persona no tiene o en lo que imaginamos que no tiene. Entonces hablamos de personas con discapacidad porque lo fundamental es que todos somos personas. Algunas tenemos una condición diferente o distinta, que es la situación de la discapacidad a partir de ser una persona ciega, como en mi caso, una persona sorda, una persona con discapacidad intelectual, que enfrentamos a diario barreras que el entorno nos propone. ¿Qué es una barrera? Por ejemplo, que en un canal de televisión se emita un comunicado sin lengua de señas. Eso es una barrera para personas sordas. Que en una clase un profesor presente una diapositiva, una presentación de PowerPoint y no lea el contenido. Y si yo, que soy ciego, estoy en esa clase, no me entero lo que el profesor está diciendo. Sí, y eso, le hago una consulta, Fernando. Esto es una opinión personal, quizás me equivoque, pero también pasa que a nivel educativo, más allá de los medios, falta como esa interiorización, que por ejemplo las escuelas de periodismo, yo en mi caso estudié por ejemplo comunicación en la Universidad de Buenos Aires y no tuve jamás una materia vinculada a esta temática, y me parece, digo, más allá de mi interés personal, que estaría bueno que se vayan incluyendo y que sea un proceso que termine dando buenos objetivos. ¿También se está trabajando por allí? Estamos trabajando dos líneas, bueno, en un montón más, pero en este tema puntual estamos trabajando con la Defensoría del Público y con el ENACOP para llevar esta información a los medios, para garantizar que cumpla el artículo 66 de la ley de medios, nuestra emblemática ley de medios, con terminología, con recursos de accesibilidad en pantalla y en otros medios audiovisuales, pero también con las universidades y con el Ministerio de Educación para transversalizar estos contenidos, porque la discapacidad es una problemática que atañe a toda la sociedad en su conjunto. Entonces, la resolución de las barreras, eliminar las barreras, cambiar la mirada, desterrar los prejuicios y evitar la discriminación es una tarea que nos compromete a todos, y la educación, obviamente, en todos los niveles, como pasa con la educación sexual inclusiva, como pasa con los temas de género, la discapacidad ser una temática transversal desde los primeros años de vida y por supuesto en la formación profesional, porque es decisivo lo que un profesional puede intervenir a la hora de trabajar, de atender, de vincularse con personas con discapacidad. Fernando, te queremos agradecer muchísimo esta entrevista. ¿Vos considerás que en la agenda gubernamental está más presente el tema? Claramente, a partir del 10 de diciembre, el presidente Alberto Fernández, el secretario general de la presidencia, Julio Vitovelo, todo el equipo está trabajando y respaldando muy fuertemente el trabajo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Estamos diseñando políticas públicas que pretendemos que sean de alcance federal, que podamos trabajar con los gobernadores, con los intendentes y por supuesto con la sociedad civil. La verdad que además en el equipo actual de la gestión de la agencia, por primera vez, y es algo histórico, hay personas con discapacidad, con distintas trayectorias de militancia, de formación,
que son un aporte decisivo para lo que el Estado puede hacer como garante fundamental de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Así que, sin duda, la cuestión está cambiando. Qué bueno. Obviamente queremos ir mucho más allá. Sí, obvio que sí. Fernando, te queremos agradecer mucho y la integridad, que todos podamos ser parte de la sociedad, que todos tengamos las herramientas que necesitemos y con calidad. Eso es lo importante. Te mandamos un beso enorme. Gracias, muy amable a ustedes, un gran abrazo y por supuesto a total disposición. Gracias, un beso enorme.